Una de las grandes causas y de los grandes problemas que tenemos el día de hoy en la Iglesia Católica es nuestra falta de claridad, nuestra falta de decisión, nuestra falta de determinación. El haber doblado las manos, el rendirnos al pecado o a las directrices de las potencias de este mundo. Y me refiero ni más ni menos que a muchos católicos que están dispuestos incluso a cambiar sus creencias o el depósito de la fe respecto a la moral sexual solo por quedar bien con el mundo. Esto vamos a hablar en este programa el día de hoy, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Al pan pan y al vino vino, vino vino. Es una frase muy importante que muchas de las veces hemos olvidado el día de hoy en este tiempo, mis queridos hermanos en Cristo. Y esa frase nos ha costado mucho porque de una manera u otra hemos traicionado los principios no negociables de la Iglesia Católica, que son ni más ni menos la moral, la moral de la Iglesia o el depósito de la fe o incluso los propios, bueno, el depósito de la fe, la verdad revelada por Dios, que son los mandamientos. Eh, Hemos visto nosotros que somos la Iglesia Católica como muchas autoridades de la Iglesia han caído derrumbados o han caído sometidos por las nuevas directrices de los nuevos gobiernos en la Iglesia Católica. Vamos a hablar concretamente del pecado, de los mandamientos, como manda la Iglesia Católica, como nos enseña la revelación por las Escrituras, la palabra misma de Dios. El someterte a asuntos no negociables, por ejemplo, la homosexualidad practicada ante Dios es no negociable. Esa no se toca, no se puede tocar. Y el ver a cardenales, por ejemplo, como Hollerich, cardenales como, eh, bueno, aparte de esa hay más, ¿verdad? Pero nomás que, por ejemplo, Hollerich o McRoy, otros más. Y el ver que tienen mucho poder en el Vaticano, como James Martin. Estamos hablando de una sumisión de parte de la Iglesia Católica para con el príncipe de las tinieblas, con el príncipe de este mundo, que lo que pretende es llevar a la Iglesia al pecado. Por más que nos queramos rascar la cabeza o incluso queramos justificarlo, no se puede. Esto no es negociable, entonces lo están haciendo ellos. Están sometiéndose e incluso llevando a los fieles a pecar. Por otro lado, también tenemos a los cismáticos, a los protestantes o a muchos cismáticos. En este caso, lo que vamos a mencionar el día de hoy son los anglicanos. Recuerden que los anglicanos están separados de la Iglesia Católica por el cisma que se dio por su rey, que quiera divorciarse. Y también van a esta índole de la moral sexual. Y el Papa no se lo permitió y esto los llevó a un gran cisma. Son los anglicanos o evangélicos. Bueno, pero anglicanos específicamente. Bueno, pues hay obispos anglicanos que, bueno, es un gran porcentaje de los anglicanos a nivel mundial nos ponen la muestra a los católicos. Con eso no quiero decir de ninguna manera que la doctrina católica es inferior a ellos o que no. Estamos hablando de que ellos le ponen la muestra a muchos obispos, porque en la Iglesia Católica, lamentablemente, una gran mayoría de obispos eh, abiertamente publica el querer la homosexualidad practicada. Una minoría lucha para que se impida la práctica homosexual abiertamente en la Iglesia Católica y la gran mayoría se calla para no tener problemas con el Papa, con los cardenales o con el establishment. Pero los obispos anglicanos es al revés. Ellos incluso han roto comunión con la Iglesia de Inglaterra por mostrarse a favor de las bendiciones a parejas homosexuales. Y aquí te la voy a mostrar, los obispos, que es una gran mayoría de los obispos anglicanos de todo el mundo, fíjese bien, de todo el mundo, han declarado que han tenido o que la comunión con la Iglesia Anglicana de Inglaterra está prácticamente rota por el apoyo de esta al matrimonio o al mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo y su aprobación oficial entre el rito litúrgico a una bendición para las uniones homosexuales. La ruptura se proclamó en un congreso que ellos tuvieron
Es un congreso donde se reúnen todos los anglicanos del mundo. Ese congreso fue en Ruanda. Más de 1,300 delegados asistieron a estas conferencias que representan más o menos el 83% de todos los anglicanos a nivel mundial. Las divisiones actuales en las comunidades anglicanas han sido causadas por desviaciones radicales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dentro de la comunidad han caído cautivos por filosofías modernas, así lo dicen los anglicanos. Tal capacidad de escuchar y actuar la palabra de Dios socava la misión de la iglesia como en todo el mundo, dice el obispo. A pesar de 25 años incluso de advertencia, de jaloneo, por fin se llegó a una ruptura entre la comunión de los anglicanos con la iglesia de Inglaterra, así lo han declarado a nivel mundial. Es importante que tomemos nota y sobre todo que aprendamos de esta enseñanza que nos dejan los anglicanos. ¿Por qué? La diferencia es que acá un 83% de los anglicanos han decidido romper la comunión con la iglesia de Inglaterra, que es la matriz de ellos, donde se formó el cisma, donde surgen los anglicanos. Creo que es el rey de Inglaterra, el supremo jefe de esta iglesia. Bueno, pues han decidido romper la comunión por esta inclinación a la práctica que no lleva, a práctica enemiga de Dios de los pecados sexuales contra natura. Tomemos nota, porque esto le puede pasar a los católicos. Qué pena que no sean los obispos los que se proclamen para decir, ¿sabes qué? Abiertamente estamos en contra de estas cosas. Porque los alemanes ya lo vienen haciendo. Esto también se ve en la Iglesia Católica, no lo veamos como un caso alejado. En la Iglesia Católica también se ve la promoción de esta práctica por parte de los alemanes y otros más. Estados Unidos, James Martin, hay muchos que están promoviendo esta práctica en la Iglesia Católica, pero hay muchos que se callan y no hacen absolutamente nada. Por lo tanto, en la Iglesia Católica se va extendiendo. Yo a lo que puedo ver, hay una alta probabilidad de que se lleven a cabo estas rupturas en la Iglesia Católica. Va a llegar un momento de tanta fricción en la que no se va a poder más que separarte de muchos sectores de la Iglesia Católica, porque van a llevar las herejías que los mismos anglicanos están siguiendo. Ellos dicen que tienen muchos años, más de 20 años advirtiendo, y con esos 25 años, en esos jaloneos y en esas advertencias, no se hizo caso y por fin, pues por desgracia, llegaron a una ruptura entre ellos mismos. No es con la Iglesia Católica, entre ellos mismos. Recordemos, hermanos en Cristo, que en la Iglesia Católica está Dios. Y un día tiene que haber esta ruptura. Vuelvo a repetir, qué desilusionante es ver que los obispos de otras religión que no están en comunión con la iglesia tengan más agallas que los de nosotros, que son los que tienen la sucesión apostólica verdadera o completa o terminada. Ya lo decía Monseñor Isidro Puente Ochoa, los obispos son ángeles. Lástima que, ángeles, y como ángeles no todos son buenos. Es importante tener esto en cuenta. Y qué pena que si hacemos, ya lo vamos a ver en la asamblea sinodal, el ridículo que van a hacer. Pero es triste ver cómo en otros lados se muestran más firmes a lo que Dios pide. Su obediencia a su palabra, la obediencia a su magisterio y sobre todo a la revelación que Él nos dio. Qué pena. Los católicos deberíamos ir en punta. Qué pena que nos estamos quedando atrás solo por complacer al establishment.